Saludos, exploradores de la historia. Bienvenidos a nuestra tablilla Secta ID o hoy nos sumergiremos en una de las épocas más turbulentas y fascinantes de la historia en el ocaso del Imperio Romano de Occidente. Acompáñenme a un viaje por los reinados de Honorio y Valentiniano III. Un tiempo de caos, invasiones y los últimos destellos de una gloria que se extinguía. Tras el brutal saqueo de Roma en el año 410 por los visigodos de Alarico, el mundo conocido cambió para siempre. Aunque el emperador Honorio observaba desde su corte segura en Rávena la majestuosidad de Roma, aquella que había doblegado al mundo, ya no inspiraba ni temor ni respeto. Italia estaba devastada. Sus campos vacíos, las provincias una tras otra, se desconectaban del moribundo poder imperial. Las legendarias legiones, antes la maquinaria de guerra más perfecta del mundo, eran ahora un mosaico de mercenarios bárbaros, cuya lealtad se compraba, no se juraba. El Imperio Romano ya no era un imperio, era una ruina habitada por los fantasmas de su propio pasado. Pero incluso en medio de este desmoronamiento, surgieron figuras que, contra toda esperanza, intentaron sostener lo insostenible. Honorio, quien reinó desde el 395 hasta el 423, fue un emperador débil, incapaz de dominar la tormenta que se cernía sobre Elan tras la ejecución de Estilicón, su más brillante general. El imperio occidental se hundió en un abismo de anarquía y desgobierno. En las provincias lejanas, el vacío de poder fue llenado por usurpadores. En Britania y la Galia, Constantino III se proclamó emperador. En Hispania lo hizo un tal Máximo. Por todas partes, caudillos bárbaros se autonombraban protectores de las provincias, que en realidad pasaban a dominar. Los vándalos, suevos y alenos cruzaron los Pirineos y se asentaron en Hispania, repartiéndose la península. Mientras tanto, los visigodos, ahora liderados por Ataulfo, sucesor de Alarico, fundaron un poderoso reino que abarcaba el sur de la Galia y el norte de Hispania. Roma, impotente, no tuvo más remedio que aceptar la realidad. Los reconoció como federados, es decir, aliados a los que se les pagaba un tributo para que defendieran territorios que el propio imperio ya no podía proteger. Era el principio del fin. A la muerte de Honorio en el 423, la dinastía teodosiana encontró un último heredero en su sobrino Valentiniano III, un niño de apenas 6 años. Durante su larga minoría de edad, el poder real lo ejerció su madre, la astuta y formidable Gala Placidia, hija del gran Teodosio. Ella gobernó con una prudencia y dignidad notables, pero luchaba contra una marea imparable. Las fuerzas del imperio estaban completamente agotadas. En la frontera del Ring, los francos y burgundios se establecían como nuevos amos de la tierra, pero el golpe más devastador vino de África. En el año 429, los vándalos, bajo el mando del temible Gensérico, cruzaron el estrecho de Gibraltar desde Hispania. En una década conquistaron Cartago, el granero de Roma. En el 439 a.C., con esta pérdida, Occidente quedó privado de su principal fuente de trigo, de una inmensa riqueza y de su flota naval más importante. El mar Mediterráneo, que durante siglos fue el Mare Nostrum. El mar nuestro se convirtió en el dominio de los piratas vándalos. Roma empezaba a pasar hambre, y cuando parecía que nada podía ir a peor, desde las lejanas estepas del Danubio emergió un nuevo terror, una fuerza de la naturaleza
que haría temblar los cimientos de la civilización. Su nombre era Atila, rey de los hunos. Los aterrorizados romanos lo apodaron el Flagellum Dei, el azote de Dios. Atila forjó un vasto imperio nómada que se extendía desde el Mar Negro hasta el Rin. Tanto el imperio de Oriente como el de Occidente le pagaban humillantes tributos para mantenerlo a raya. Pero en el 451 el oro ya no fue suficiente. Atila invadió la Galia al frente de un ejército colosal, una horda imparable de hunos, gépidos, ostrogodos y otros pueblos sometidos. El imperio, al borde mismo de la aniquilación, encontró un último y desesperado salvador en el general Flavio Aecio, a quien la historia recordaría como el último de los romanos. Icio logró lo imposible. Reunió a los restos del ejército romano, convenció a sus antiguos enemigos, los visigodos, y a otros pueblos para formar una coalición. Se enfrentaron a Atila en la batalla de los campos Catalaúnicos. Contra todo pronóstico, la coalición de Icio detuvo al azote de Dios y lo obligó a retirarse. Fue la última gran victoria militar de la historia de Roma. Pero la gloria, como todo en aquella época, fue efímera. Al año siguiente, en 452, Atila regresó con sed de venganza. Esta vez invadió Italia, arrasando ciudades como Aquilea y sembrando el pánico en el valle del Po en Ravenna, y Roma temblaban. Cuando parecía que nada detendría su avance, ocurrió algo extraordinario. Fue el Papa León I Quai N, en una misión diplomática desesperada. Se entrevistó personalmente con Atila. Nadie sabe exactamente qué se dijo en aquel encuentro, pero el rey Juno dio media vuelta y se retiró. Probablemente no fue por piedad, sino por una mezcla de superstición, las enfermedades que diezmaban a su ejército y la promesa de un tributo a un Mayo Ere. El destino le tenía preparado un final menos épico al año siguiente. Atila murió en su tienda de campaña, ahogado en su propia sangre tras una noche de celebración. El capítulo de su terror se cerraba abruptamente. El agradecimiento del emperador Valentiniano III hacia Aecio, el hombre que había salvado el imperio, fue tan breve como su visión política, consumido por los celos y el miedo al poder de su general. El propio emperador lo asesinó con sus propias manos en el año 454 a.C. Fue un acto de suicidio político. Pocos meses después, Valentiniano fue asesinado por dos partidarios del general caído. Con su muerte, la autoridad imperial se disolvió por completo. Roma se había quedado sin sus mejores generales, sin ejércitos leales y, lo más importante, sin fe en sí misma. El poder real pasó a manos de caudillos bárbaros como Ricimero y Orestes, quienes se convirtieron en los verdaderos amos de Italia, poniendo y quitando emperadores títeres a su antojo. El fin ya no era una amenaza lejana, era una realidad inminente. En el año 455, apenas un año después de la muerte de Icio, los vándalos de Genserico, dueños absolutos del Mediterráneo, navegaron hasta la desembocadura del Tíber y saquearon Roma por segunda vez. Durante 2 semanas, la ciudad fue despojada sistemáticamente de sus tesoros, incluyendo el oro del Capitolio y los legendarios candelabros del Templo de Jerusalén que el emperador Tito había traído siglos atrás. El mapa de Occidente se había transformado en un mosaico de reinos bárbaros. Los visigodos se consolidaban en Hispania y la Galia. Los burgundios creaban su reino en el Ródano. Los suevos dominaban el noroeste de la península ibérica y los vándalos reinaban sobre el norte de África. De las vastas provincias del antiguo imperio, solo Italia
y una parte de Dalmacia permanecían bajo el control nominal de un emperador en Rávena. Pero incluso allí, el poder efectivo estaba en manos de generales bárbaros. El Imperio Romano de Occidente, que había dominado el mundo durante 8 siglos, se desmoronaba como una colosal estatua carcomida por el tiempo y la negligencia. Mientras Occidente agonizaba, en Oriente, el Imperio bizantino prosperaba, protegido por el oro de sus arcas y las inexpugnables murallas de Constantinopla. Roma, en cambio, se sostenía apenas por el peso de sus recuerdos y la gloria de su nombre. Los viejos dioses paganos se habían retirado hacía mucho. Los césares habían caído uno tras otro, y solo quedaban los ecos de un pasado grandioso resonando en los foros vacíos. Pero en medio de estas ruinas, una nueva llama comenzaba a brillar con fuerza a la fe cristiana. Una fe que sobreviviría al mármol de los templos y al hierro de las legiones, y que ofrecería a la fragmentada Europa un nuevo destino y una nueva identidad. El viejo imperio no moría del todo, se estaba transformando. Waisu Spiritu, como el ave fénix, estaba destinado a renacer de sus cenizas, dando forma a los reinos y las coronas del futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del crepúsculo romano. Si esta exploración del pasado ha despertado tu curiosidad, no olvides darle a me gusta, compartir este video y suscribirte para no perderte nuestras próximas tablillas. Hasta la próxima, exploradores.